comparto la pizarrita, no sé por qué este programa se complica y les tengo que compartir toda la pantalla, así que como voy a estar mostrándoles la pantalla completa, porfa, si hay alguna pregunta o algo que suceda, que no escuchen o que lo que fuera, bueno, cuando deje de sumarse toda la gente, me avisa alguien por el micrófono, ¿sí? Porfa, si alguien no puede hablar, escribe por el chat y lo lee otro, así yo les puedo compartir la pantalla de la pizarra. ¿Por qué? Porque en el apunte de clase, digamos, de esta unidad de genética van a tener algunos conceptos principales, pero yo quiero puntualizar en lo que por ahí más les cuesta entender de esta unidad y de este tema, que en realidad es como bastante distinto a lo que venimos haciendo. ¿Pero por qué es bastante distinto? Porque vieron que en biología nos ponemos el chip de estudiar un montón de cosas así como tipo de memoria, eh, y en realidad esta unidad de genética, además de estudiar, porque no es que no tengo que estudiar un montón y hay un montón de conceptos, es una unidad más práctica. O sea que no solo nos vamos a basar, digamos, en la teoría, sino que vamos a hacer ejercitación, que no estamos como muy acostumbrados a hacer ejercitación, ¿sí? En biología. Tenemos que activar, vieron bueno, no sé si sumando gente, tenemos que activar la parte, viste, de las neuronas que activamos en física y en química, entonces ya los descoloco un poquito esta unidad. Pero bueno, a algunos les gusta bastante el hecho de tener que estudiar algunos fenómenos que son muy interesantes y desde la medicina más. La genética es una ciencia, y es una ciencia que estudia la herencia, ¿sí? O sea, cómo se pasan esas características que nosotros vemos que son parecidas de padres a hijos. Pero ojo con esto, que estoy hablando de características heredables. ¿Qué quiere decir heredables? A ver, ¿a alguno se le ocurre algún ejemplo de alguna característica que sea heredable y otra que no sea heredable? El color de ojos, Bueno, por ejemplo, el color de ojos es una característica heredable. ¿Y cuál sería una característica no heredable? el carácter de una persona, Bueno, hasta por ahí nomás, ¿eh? O sea que podemos semi echarle la culpa a alguien. El carácter, o sea, el carácter, por ejemplo, digamos, eh, a veces con el carácter involucramos algo muy genérico y depende desde qué término lo agarremos, pero en realidad hay un condicionamiento genético a tener un cierto comportamiento, una cierta actitud, pero sí es verdad que la mayoría lo desarrollamos socialmente, más que todos nosotros, ¿sí? Porque hay otros animales que por ahí pueden desarrollar otras características desde el entorno social que están más acotadas, pero nosotros es como que copiamos o moldeamos muchas cosas desde el entorno, ¿sí? Ahí como que puede ser que alguna parte sea heredable, otra no, pero a ver, para ponerles un ejemplo bien marcado y que no se olviden, por ejemplo, una persona que sea sumamente musculosa, o sea, su masa muscular, eso no es un factor heredable, depende directamente del entrenamiento. Sin hablar de cuánto tiempo llevó para hacerlo, porque sí puede ser que tenga una tasa metabólica más alta o menos alta y eso condicione que esa persona desarrolle esa masa muscular en un tiempo menor o mayor. Pero la masa muscular en sí una característica no heredable. O si una persona se hace algo en la piel o en cualquier tejido u órgano, por ejemplo, si nos hicimos un tatuaje, si tenemos una caída y hay una cicatriz en la piel, bueno, lo que sea, son características, están impresas en nuestro cuerpo, pero no son heredables. Entonces, ojo con eso, porque a veces en estas características bruscas uno dice, bueno, sí es obvio que una cicatriz no va a pasar de padres a hijos, pero por ahí nos cuesta distinguir otras cosas que en realidad yo veo en un individuo y es en ese individuo por el condicionamiento que tuvo, con el entorno que vivió y no porque estaba escrito en los genes, ¿sí? La genética estudia solo lo que está escrito en los genes, pero costó mucho entender que esa herencia dependía de un gen y que ese gen estaba en un lugar determinado, que era el ADN. Nosotros ya hemos visto en la unidad 5 y hemos arrastrado, obviamente, al ver mitosis y meiosis, también qué es lo que pasa en el ciclo celular con ese material genético. Pero la verdad es que cuando no solo biólogos, sino todos los científicos que se preocuparon a lo largo, o pensadores, a lo largo de la historia, por este fenómeno de transmitir información a la descendencia, era como, no sabían ni de qué estaban hablando, o sea, no sabían cómo pasaba esa característica. Por ejemplo, los animales, no sé, se lo atribuían a que esas características, por ejemplo, pasaban, digamos, no sé, a través de la sangre, o en una planta a través de, no sé, de la savia. O sea,
no se sabía qué es lo que pasaba. Y de hecho, hasta el día en que se ensamblan los pilares más básicos de la herencia, que se lo debemos a un monje austríaco llamado Gregor Mendel, tampoco Gregor Mendel sabía que lo que estaba escribiendo era un gen o estaba escrito en realidad en el material genético, porque todavía no se conocía el ADN. Ustedes recuerden que la estructura del ADN recién se dilucidó y se terminó de comprender todo esto en el siglo XX, ¿sí? O sea, en el siglo XIX no se había encontrado nada con respecto al material genético. Estamos hablando de componentes muy microscópicos. Sí se podía haber visualizado algo en un microscopio, como esta nucleína, o de donde sale el primer nombre, digamos, que tiene el ADN, pero en realidad no se había estudiado en profundidad qué es lo que era. Mendel, que es contemporáneo de Darwin, ¿sí? Y estamos hablando del siglo XIX, no estamos hablando del siglo XX, o sea, antes, son, digamos, pilares importantes para desarrollar algunas teorías, como son no solo esta teoría de la genética, sino Darwin ya lo conocemos por su gran teoría de la evolución, y en realidad son pensadores que en ese momento trabajaban con lo que tenían y no podían indagar mucho en lo microscópico. Entonces, ojo con esto de estructurarnos en nuestra cabeza. Si bien nosotros hoy estudiamos la genética y estudiamos a partir de lo que yo conozco del material genético, cómo hago para poder entender cómo pasa esa característica de la descendencia, pero Mendel y cualquier otro contemporáneo y posterior también hizo el camino inverso, o sea, vio lo que había y dijo, bueno, y ahora de esto de lo que hay, ¿cómo deduzco de dónde viene y sin conocer el ADN? De hecho, ¿por qué les nombro a Darwin? Darwin, que es contemporáneo justamente de Mendel, por más de que estaba trabajando en otros pilares, no tenía que ver con la herencia, este pilar tan grande de la evolución, gracias a Darwin, se basa en justamente la evolución de las especies o el cambio de las especies a través del tiempo, pero de esa descendencia inevitable que uno se da cuenta. O sea, un padre tiene un hijo y ese hijo es parecido, pero no es igual, y no pasa solo en nosotros, pasa en los animales, pasa en las plantas, bueno, en todos los que se reproducen sexualmente, que nosotros ya lo sabemos por qué, porque ocurrió un crossing over, porque hay fenómenos de variabilidad genética, pero esa característica que está pasando en realidad a esa descendencia, yo paso esa característica y a veces no es equitativa, o sea, el papá tiene, o el individuo tiene más características del papá, o tiene más características de la mamá, o tiene características de un tío, ya si tiene características de, no sé, del señor del kiosco de la esquina, estamos en problemas, pero hasta que sea dentro de la familia decimos, bueno, pero ¿de dónde salieron esas características y por qué están en este individuo? Darwin, en su teoría, habla de una herencia mezcladora, o sea, tipo, meto todas las características en una licuadora y vamos viendo qué sale. Bueno, esto fue tan innovador con respecto a Mendel, porque hizo un estudio que no es que nadie había hecho, esto de cruzar dos individuos entre sí y ver la descendencia para ver qué patrón encuentro, muchos lo habían hecho. Pero lo que hace Mendel, que no había hecho nadie, es primero elegir muy bien una especie determinada con la cual iba a trabajar, pero además de elegir bien la especie con la cual iba a trabajar, hace algo que es fundamental y que es justamente cuantificar un estudio, pero cuantificar una gran cantidad de experimentos. O sea, yo siempre les digo, una de las grandes virtudes de Gregor Mendel es que tuvo mucho tiempo al pedo. Se ve que en el monasterio tenía mucho tiempo disponible para hacer otras cosas, porque posta, si no hubiera tenido tanto tiempo para hacer miles y miles de cruzas de lo mismo, hubiese sido como medio complicado. Entonces tenía mucho tiempo y en ese mucho tiempo hizo una cuantificación ordenada, prolija, aplicó como un concepto matemático a la biología, cosa que hasta ahora no había hecho nadie. Entonces Mendel innova en eso. Igual la comunidad científica se les caga de risa, les aviso, porque Mendel, cuando llegó, digamos, a elaborar lo que hoy nosotros conocemos como las leyes de Mendel, la verdad es que no, digamos, ni siquiera le dieron bolilla, porque encima era un monje, no era del área científica, entonces lo presentó y lo ignoraron completamente hasta 100 años más tarde, así que el pobre viejo se murió y no se enteró de lo grande que había hecho. Quiero que tengan esto en la cabeza, estas dos ideas que acabamos de ver. O sea, una cosa es lo que yo
estudio hoy porque conozco el material genético y otra cosa es lo que Mendel hizo en ese momento, porque gracias a eso uno puede entender cómo se han elaborado las leyes de Mendel, ¿sí? Si no, nos es más como complicado entenderlo. Bien, ahora, Mendel, esa característica individual que estudió que pasaba de un individuo a otro, es lo que hoy nosotros conocemos como gen. Mendel no lo llamó gen, sino que lo llamó elemento. Y en realidad es lo mismo porque bajo el mismo concepto es exactamente lo mismo, pero se dio cuenta de algo grandioso que no se había dado cuenta nadie, gracias a la cuantificación de sus experimentos y al orden, y es que las características estaban de a pares. ¿Por qué? O sea, Mendel descubre que las características están de a pares. Primero, ¿por qué entenderíamos nosotros ahora, desde los conceptos que nosotros conocemos, que una característica justamente está de par? Nosotros sabemos que todos los individuos que se reproducen de forma sexual son organismos diploides, ¿sí? Necesitan ser diploides para formar sus gametas. Y esto es una diferencia importante con un organismo haploide. ¿Cuál es la diferencia? A ver, el diploide, obviamente esto, recuerden que podríamos hacerlo con cualquier tipo de cromosoma, lo voy a dibujar como una barrita, aunque la verdad ustedes saben que nunca encuentro el material genético así, salvo en anafase, pero vamos a representar un cromosoma en estado simple, así como una barrita, para poder comprenderlo, ¿sí? Para poder entenderlo. Si yo busco, supongamos que este sea, vamos a ponerle, no sé, un ejemplo, el cromosoma 3, también es el cromosoma 3. O sea, un cromosoma 3, dos cromosomas 3. ¿Por qué? Porque es diploide. Y por eso a estos cromosomas, a ambos, los llamo cromosomas homólogos. ¿Cuál es la diferencia de un organismo haploide? Supongamos que también estoy tomando en cuenta otro cromosoma, no sé, le voy a poner uno, no importa, pero ¿qué pasa en un organismo haploide? No existe el homólogo. ¿Sí? O en una célula haploide. No existe el homólogo. Tengo un solo cromosoma con una determinada característica o un gen. Entonces, si yo veo hoy, para tratar de entender qué es un gen, en un pedacito de esta molécula de ADN determinada, en una ubicación específica, o sea, un domicilio específico, está ubicada una secuencia de material genético, o sea, de ADN codificante. ¿Qué quería decir codificante? Que se transcribía y se traducía y me daba una proteína determinada que codifica una característica. Bien, esto entonces que estamos viendo acá es un gen. Y en el homólogo, en el mismo lugar, o sea, en el mismo domicilio, bajo la misma estructura y en la misma secuencia, se ubica el mismo gen. O sea, supongamos que este gen, vamos a poner un ejemplo de un gen y digo, no sé, color de pétalos, supongamos que estamos hablando de una planta, ¿sí? Si el gen se llama color de pétalos, está ubicado acá y está ubicado en el mismo lugar, es un solo gen. Un gen, como les dije recién, es una secuencia codificante del ADN que me codifica una característica. La característica es una, pero tengo dos copias de ese gen. Esa variante de ese gen que me va a decir de qué color específico es justamente este pétalo, le voy a llamar alelo, ¿sí? Gen se le llama toda la característica en general, pero cada una de ellas le voy a llamar alelo, o sea que el alelo es la forma de expresión de un gen. Noten la diferencia, que puede ser de otra característica, pero noten la diferencia de un individuo haploide. Fíjense, puede ser otro gen, el que sea. ¿Qué pasa con un organismo haploide? Que va a tener únicamente un solo alelo, ¿sí? Uno solo, no tiene dos, como un organismo diploide, porque el organismo diploide tiene justamente una copia, ¿sí? Pensé que había entrado alguien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, Bien.
No sé, siento ruidos como que están ingresando a la reunión. Tengo congelada la página de la Han pantalla. levantado la mano, Gise. Ah, bien, bien. Claro, no, No, es que la acá pantalla del Meet me parece como que estuviera muerta. decir de que sí se escuchaba, pero levanté la mano. Ah, bien. Bien, bien, perfecto. Ahí estamos, a ver. Los que se ven, se había salido. O había alguien que faltaba entrar. Bueno, entonces, la diferencia entre un organismo haploide, como estábamos diciendo, y un organismo diploide, es que el organismo haploide tiene únicamente un alelo. Entonces, no tiene ni siquiera con quién discutir qué es lo que pasa en ese gen. Si ese gen, supongamos, es, no sé, el alto de la altura, del tamaño de una planta que se está reproduciendo como haploide. Ustedes acuérdense que las plantitas tenían ciclos, eh, o sea, ciclos, digamos, de vida en los cuales toda la planta es diploide, toda la planta en sus células es haploide. Entonces, cuando se está reproduciendo por mitosis y es haploide, hay un gen que me dice una determinada característica, supongamos acá, no sé, la altura de la planta, y listo. Y no tienen que preguntarle a nadie. De acuerdo a lo que diga este gen con este alelo que va a tener un determinado tipo de altura, listo. Es lo que se expresa, porque hay una sola forma de expresión justamente. Pero el problema con estos individuos diploides es que yo tengo dos formas de expresión de un gen y puede ser que digan lo mismo. O sea, de repente, si yo digo este gen es el color de pétalos, puede ser que el alelo me diga, la planta tiene que ser roja, o sea, los pétalos, y el otro alelo también me diga rojo. Entonces, bueno, claramente los pétalos se van a ver rojos. Ahora, si yo veo uno de los alelos que me dice que la planta tiene que ser roja, o sea, los pétalos, y el otro amarillo, ¿de qué color van a ser los pétalos? Naranja. Bueno, todos piensan que van a ser naranja. Del que tenga el alelo Del más grande. color más dominante. Bueno, ¿y qué significa eso? Generalmente el color más oscuro. Bueno, ahí podemos opinar otra cosa. ¿Qué más? Depende si es el gen dominante. Por ejemplo, el rojo es más dominante que el amarillo. Bueno, esto que algunos ya tienen inculcados desde antes, incluso genética es, no solo los que ya han hecho el pre el año pasado ya tienen, digamos, esa base, sino que incluso debería darse en la secundaria. No todos lo ven. Pero eso que tenemos así o que nos resuena de que una característica domine y la otra no, en realidad fue innovación de Mendel. O sea, hoy algunos lo tenemos incorporado y otros vemos estas dos cosas y decimos, no tengo ni idea. Y en realidad si yo veo estos dos alelos, uno que dice rojo y otro amarillo, la verdad es que están bien en no tener idea. Porque puede ser que haya una característica que domine sobre la otra, como están diciendo ustedes, que se vea roja o que se vea amarilla. Puede ser también que se vea naranja, que es una mezcla de ambos, o puede ser incluso que se vea otro color distinto al que estamos viendo ahí. También puede pasar porque la realidad es que todas las características que existen en la naturaleza tienen un enfrentamiento entre estos dos alelos especial y un tratamiento especial para visualizarlo, pero es verdad que la mayoría de las veces hay una de estas dos características que domina y otra que se oculta. Y esto era lo difícil de visualizar. O sea que a veces yo mezclaba individuos con dos características en un color de pétalos, por ejemplo, distintos, y obtenía la descendencia con el color de uno de los dos progenitores, como si el otro se hubiera esfumado. Esto es lo que pasa generalmente, pero no siempre. Es lo que Mendel cuantificó y hoy conocemos como leyes de Mendel, pero quiero que sepan que bajo ningún punto de vista vamos a estudiar solamente eso, porque Mendel descubrió el parámetro general y de ahí empezamos con todas las excepciones a estas leyes de Mendel y que son un montón. ¿Sí? Y que me dicen, bueno, a ver, ¿quién sería? Nacho recién creo que decía, generalmente es el color más oscuro. Ojo con eso. Es verdad que en pigmentos que se cuantifican por la cantidad de pigmento, como por ejemplo tenemos muy interiorizado como en los mamíferos, la pigmentación de la piel, la pigmentación del cabello, de los ojos, está dado por una proteína que se llama melanina. Y es verdad que a mayor melanina, mayor pigmentación. Entonces, claramente en ese caso puntual, sí es verdad que a más
O sea, más oscuro es porque es dominante. Pero no todos los pigmentos se codifican de la misma forma. Los pigmentos en las plantas, por ejemplo, tienen que ver con la proporción de un determinado tipo de pigmento que absorben una longitud de onda. Puede ser que justo puntualmente en esto, en rojos y amarillos, que están como más involucrados los beta-carotenos, sí tenga que ver con la cantidad. Pero no siempre. Hay pigmentos completamente distintos, como pigmentos verdosos o pigmentos azules, que absorben en otra longitud de onda distinta, entonces que se vea de un color u otro no necesariamente tiene que ser el más oscuro, y un blanco de repente me puede dominar sobre un color rojo, ¿sí? Pasa también. Entonces, ojo también con esto. La verdad es que yo hasta que no experimento con esa característica, no tengo ni la más mínima idea de cómo se va a expresar, quién domina y quién no. Vale decir y aclararles que aunque ustedes no sean científicos y no se vayan a poner a experimentar con todo esto, todo lo que está escrito en el cuadernillo ya pasa a su mente como dentro de su bagaje de información. O sea, aunque ustedes no hayan hecho todos los experimentos de Mendel y todos los posteriores, todos los que figuran en el cuadernillo sí tienen que saberlos. O sea, si Mendel experimentó con tal característica y dijo que este domina sobre este, bueno, es porque ya está documentado, está estudiado, lo tienen que conocer, y aunque la facultad no les diga nada en un problema sobre eso, ustedes lo tienen que deducir. Distinto es que me nombren algo en un problema de genética de la facultad, de una característica que yo no he estudiado nunca, que no está contenida en el material de estudio, entonces, de alguna manera, el problema me tiene que dar algún tipo de dato para que yo pueda deducir, ¿sí? O sea, decir, bueno, a ver, entonces, ¿de dónde saco esa información? ¿Sí? Para decir cuál domina y cuál no. Entonces, ojo con esto. Voy a compartir otra cosa. Ojo con esto, ¿sí? Todas las características que están en el cuadernillo las tienen que conocer. Y esto es peligroso a veces porque si no conozco bien todas, ¿cómo voy a poder discernir en un problema de genética de la facultad si esa característica la tenía que conocer o no, o tenía que deducir otra cosa? ¿Sí? O sea, que es una unidad bastante particular porque aparte de la teoría tienen que estudiarse varios ejemplos y tienen que aprender a ejercitar. La dicotomía de todos los científicos del momento es decir, bueno, si este individuo dice que sus pétalos son de color rojo y son de color amarillo, ¿de qué color son? Como les dije yo recién, generalmente, no siempre, pero generalmente, sucede que un individuo, cuando experimenta con esta característica, voy a seguir con este ejemplo, digamos, para poder seguir la línea. Lo que hace primero y principal, y lo que hacían todos en realidad en ese momento, no solo Mendel, es decir, bueno, voy a agarrar, por ejemplo, una planta con pétalo rojo y otra con pétalo amarillo, y las voy a cruzar entre sí, ¿sí? Entonces, al cruzarlas entre sí, voy a detectar una cierta cantidad de individuos en la descendencia que tampoco habían experimentado tampoco en tanta cantidad como lo hizo Mendel, cruzar entre sí esa característica y ver qué me encuentro. Si me encuentro rojo, si me encuentro amarillo, si me encuentro naranja, bueno, todo lo que estaban diciendo, aparece uno verde, vaya a saber, o sea, todo lo que estábamos suponiendo. Entonces, supongamos que cuando yo hago este cruzamiento de estas dos características, me encuentro con que toda la descendencia, hago cruzas y cruzas y cruzas, y toda la descendencia aparece de color rojo. En este momento donde sucede esta situación puntual, donde la descendencia es toda del mismo color que uno de los progenitores, decimos que esta característica es dominante sobre la otra característica que la vamos a llamar recesiva. Para representar las características que dominan y las características que se ocultan en este par, las representamos con la letra inicial de la característica dominante, o sea, en este caso sería la R, en mayúscula para el dominante y en minúscula para el recesivo. Pero ojo, la minúscula de la característica dominante, no de la recesiva. O sea que generalmente cuando nosotros estamos representando un par de alelos, ¿sí? Dos características, dos alelos, dos formas de expresión de ese gen, ubicados en el mismo domicilio, como dijimos, que se llama locus en ese gen, están las dos, pero yo veo manifestada una característica. ¿Esto qué quiere decir? Que este individuo, que yo estoy viendo rojo, yo podría suponer que en realidad
heredó, digamos, en esta, por eso hablaba Darwin de una herencia mezcladora, heredó la característica dominante. Y listo. La mayoría de los que investigaban hasta ese momento características propias de la genética cruzaban un individuo con el otro. Y listo. O sea, muchas generaciones de la primera generación de hijos. Otra innovación de Mendel fue probar cruzar también estos hijos entre sí. Mendel le llamó a la primera generación que estaba cruzando, esta generación que vamos acá a visualizar, como la generación parental o la generación pura, ¿sí? O sea, como los individuos que ya había en realidad cruzado entre sí, muchos rojitos entre sí daban rojos, muchos con pétalos amarillos y daban pétalos amarillos, pero la cruza entre un amarillo y un rojo le llamó generación de híbridos. La primera generación de híbridos, que es la primera generación de hijos, que la llamamos filial 1, o que representamos en realidad así como F1, es como la primera línea de hijos. Pero Mendel dijo, pero este rojo no es igual que el rojo de arriba, porque es como un rojo distinto, viene del hijo de un rojo y un amarillo, no solo de otros rojos. Entonces, a esta generación, una de las innovaciones también de Mendel fue decir, bueno, yo lo voy a cruzar con otro igual, voy a hacer una autopolinización de esta plantita, porque en realidad, a diferencia de nosotros que no podemos, tenemos prohibida, digamos, la cruza entre parientes, en las plantas sí se lleva a cabo, y al cruzar estos, vio que había hijos de esta generación que tenían pétalos rojos y otros que tenían amarillo. Entonces dijo, ¿qué onda? O sea, ¿por qué volvió a aparecer el amarillo? Si yo en realidad solo tengo la característica dominante rojo, ¿cómo hace un individuo rojo con otro individuo rojo, de pétalos rojos, para tener hijos que tienen pétalos amarillos? Nos ha pasado, o sea, por ahí vemos de repente dos personas que tienen, no sé, ojos castaños y tienen un hijo con ojos verdes. Entonces uno dice, ¿qué onda? O sea, ¿es producto de una infidelidad o puede ser real que esta cruza sea compatible? Depende, muchas veces. Se han litigado muchos juicios y se han resuelto algunos divorcios gracias a estos cuestionamientos de la genética. Pero puede ser que dos padres naturales de una criatura, por ejemplo, de ojos verdes, tengan ojos marrones. Es sumamente válido, encima nosotros tenemos un montón de genes, digamos, que codifican para la misma característica que es el color de ojos. Pero en las plantitas, que es un poquito más cerrado y que es más fácil deducirlo, más cerrado en cuanto a una característica se manifiesta generalmente, no siempre, pero generalmente el color de pétalos está dado por un gen o a lo sumo por dos, dependiendo del tipo de especie. Lo que sí Mendel fue inevitable que no pudiera deducir con respecto a esto es que si aparece un individuo con pétalos rojos, pero también aparece uno con pétalos amarillos, quiere decir que esta característica estaba escondida en algún lado. Entonces, ¿cuál es la única manera que el amarillo vuelva a aparecer? Que las características no estén solitas, sino estén de a pares. Y esto es lo que se dio cuenta Mendel, que este individuo de esta generación pura tenía dos características, ¿sí? O sea, dos alelos del mismo gen, lo mismo que la otra, y cuando yo estaba analizando esta generación de híbridos, en realidad lo que había heredado era una variante de ese gen de cada uno de sus progenitores. Entonces, de alguna manera, con estos dos individuos, yo puedo entender que reaparezcan individuos en tres formas de variante posible, que tengan dos alelos que me diga rojo, uno que me diga rojo y el otro amarillo, o los dos amarillos. O sea, que estén de a pares. Eso es lo que se dio cuenta, en realidad, Mendel, que las características estaban de a pares. Y esto fue lo innovador. Entonces, ubicándonos en Mendel, Mendel experimentó no solo con Pisum sativum, que es el ejemplo que les aparece en todo el cuadernillo, porque ahí experimentó, digo, con otras especies de plantas, con muchas otras especies de plantas, con especies de animales también dentro de los insectos, pero bueno, es como que los estudios más conocidos son de Pisum sativum, por favor, los de Pisum sativum, que es el guisante o la arveja para nosotros común. Sépánselos todos, ese cuadrito que tienen con las 7 características, sépanselo todos, pues son características con las cuales estudió Mendel y sí las tengo que conocer, ¿sí? A todas ellas.
Pero lo que yo tengo que dilucidar de acá es, Mendel al probar en una generación F2, que no lo había hecho nadie, y además al cuantificarlo, pudo deducir lo que hoy nosotros vamos a estudiar como la primera ley de Mendel, ¿sí? La primera ley de Mendel, vamos a tomar una de estas características, justamente de Pisum Sativum, para poder, digamos, tomar en cuenta las mismas características que tienen ahí que ustedes van a poder cuantificar, y nos vamos a dar cuenta qué es lo que encontró Mendel en los resultados, pero que en realidad hoy que conocemos qué es el ADN y qué son los genes, qué es lo que estaba cruzando. Cuando Mendel entonces hablaba de la generación parental, o sea, la primer línea de padres y de líneas puras, estaba hablando en realidad de individuos que, cruzados entre sí, antes de empezar el experimento, lo había cruzado, no una vez, no dos veces, cientos de veces, para detectar que era de esa característica y no de otra. Tomemos un ejemplo en Pisum sativum, por ejemplo, del color de la semilla, ¿sí? O sea, vamos a tomar este gen, ejemplo. Es verdad que pueden haber plantas que tengan distintos tipos de colores de semilla, y una de las innovaciones también de Mendel es decir, tomó alguna especie que tuviera como dos características muy marcadas, porque podría tener una especie que tenga semillas, no sé, amarillas, rojas, verdes, violetas, del tipo que sea, ¿sí? Es como nosotros, podemos tener ojos celestes, ojos verdes, ojos marrones, ojos negros, pero hay algunas características que no están incluidas en el genotipo del individuo, o sea, en el conjunto de esos genes, que es, por ejemplo, el color, no sé, de ojos rojos. Pero al estudiar algo que tuviera dos características bien marcadas, pudimos hacer este experimento entre dos individuos, ¿sí? Así que ojo con esto, estas excepciones las vamos a ver después. ¿Qué pasa si aparecen más de dos características? En este caso, Pisum sativum tiene dos posibilidades de color de semilla, que es amarillo y verde. Son las que aparte conseguía en el mercado. Pisum sativum se ve que era barato, entonces Mendel, y pobrecito, los monjes austríacos deben haber comido sopa de arveja durante un montón de tiempo mientras llevaban a cabo todos estos experimentos. Entonces, primero encontró como esta línea amarilla, 100% amarilla, que la llamó pura, y otra verde. ¿Qué estaba queriendo decir con amarilla y verde pura? Que en realidad, de lo que estaba escrito en los dos alelos del par diploide que codificaba para este color de semilla, las dos me decían amarillos y las dos del otro me decían verdes. Hasta este momento de la generación P, yo solo conozco de la generación parental o generación, a veces se simboliza con G, a veces con P, a esa generación de los padres. Es como, yo tengo el 100%, digamos, de la descendencia entre esas cruzas o línea pura, porque en realidad después descubrió que eran los dos alelos para el mismo gen. ¿Qué pasa si yo las cruzaba? De la misma forma que les puse el ejemplo recién, si yo cruzo un rojo con un amarillo y veo que el 100% es rojo, quiere decir que dominaba sobre el otro. Una domina sobre la otra. Bueno, en el color de la semilla, Mendel descubrió que el amarillo dominaba sobre el verde. Entonces, que el 100% de la descendencia de la cruza de estos individuos, o sea, la F1, generación filial 1, era amarilla. Recién en la F1 yo me puedo dar cuenta que en realidad hay una característica dominante y otra que no. A la característica dominante dijimos que la simbolizábamos con la letra, ¿sí?, inicial del rasgo dominante en mayúscula. En cambio, a la característica recesiva la nombrábamos con la misma inicial del dominante, pero en minúscula. Esto que yo estoy escribiendo acá, el simbolismo entre dos letras, es lo que está escrito en los genes. A esto que está escrito en los genes y que simbolizamos de esta manera, lo llamamos genotipo. En cambio, lo que yo veo, la característica que se manifiesta en esta plantita, le llamo fenotipo, ¿sí? Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que yo estoy visualizando. Entonces, el fenotipo de la descendencia es 100% amarilla. ¿Pero qué está escrito en los genes de estos individuos? Acá
no se pueden olvidar los conceptos previos que nosotros ya hemos visto en ciclo celular. Este individuo, que tiene las gametas, digamos, amarillas, es porque en un cromosoma y en el otro de cada uno de sus homólogos dice amarillo. Como dice amarillo, yo no tengo ninguna duda y yo voy a poder formar gametas o con esta posibilidad alélica o con esta. ¿Sí? Lo mismo que me va a suceder con el otro individuo. Esto quiere decir que la posibilidad de cruza de estas gametas es que esto se una con esto con esto, esto con esto o esto con esto. En definitiva, el 100% de estos individuos que es amarilla, la diferencia es que tienen un alelo dominante y el otro recesivo, ¿sí? Como dijimos que esto era lo que estaba escrito, esto es lo que llamábamos genotipo. Entonces, fíjense la diferencia entre estos dos conceptos que estamos viendo en esta primer cruza. En el genotipo, para un rasgo, yo tengo 3 posibilidades. O los dos alelos son iguales, o uno domina y el otro es recesivo, o los dos son recesivos. Tengo 3 posibilidades, no más, porque tengo 2 vacantes o 2 huequitos para ponerlos. En cambio, en el fenotipo, para esta característica tengo 2 opciones, ¿sí?, de expresión. Cuando una característica se expresa, aunque hay una sola copia, como esta, con tan solo una copia yo me expreso, a este rasgo es el que llamamos dominante. Y estos son los que se ven, las semillas de color amarilla. En cambio, cuando obviamente el otro alelo me dice verde y los dos me dicen lo mismo, y bueno, no hay duda que la característica que yo voy a manifestar en esta semilla va a ser el color verde. O sea, ¿qué es lo que tengo que tomar en cuenta, chicos? Que ante una característica con la cual yo estoy experimentando bajo los principios o las leyes mendelianas, existen genotípicamente 3 posibilidades y fenotípicamente existen 2. Este individuo, que en su genotipo sus 2 alelos son iguales, las gametas que puede formar, que son estas que estamos viendo acá, son siempre iguales, porque siempre le va a aportar para esa característica una A mayúscula. A estos individuos los llamamos homocigota, porque ambos aportan el mismo alelo. O sea que este también es homocigota. La diferencia entre ambos es que este homocigota va a ser dominante, porque tiene el rasgo dominante, y este homocigota va a ser recesivo, porque tiene 2 rasgos recesivos. O sea que el único que se diferencia de estos dos es este, que sí va a poder formar gametas distintas, porque va a tener, o le va a poder dar a sus hijos la posibilidad de que las semillas sean amarillas o que sean verdes. Y a este individuo lo llamo heterocigota. Todos estos conceptos, chicos, se los he ido repartiendo sobre la cruza en sí para que ustedes lo vayan viendo como con ejemplos, pero los tienen definidos a cada uno en el apunte de clase, ¿sí? Que es un gen, que es un alelo, que es un homocigota dominante, un homocigota recesivo, cuándo un rasgo es dominante, cuándo uno es recesivo, sí, lo estamos ordenando en una cruza para que ustedes lo puedan ver, o sea, sea más tangible, pero los conceptos se los tienen que saber y bien y qué significa cada cosa, entonces después de ver esto y repasando, incluso hasta con el video, fíjense de los conceptos de cada uno a ver si realmente comprendió el cerebro o hizo clic de decir, bueno, ¿qué es? Porque cuando yo llamo rasgo dominante, estoy hablando del rasgo en sí, o sea, del fenotipo. Y este es el rasgo recesivo. Distinto es decir, homocigota dominante, homocigota recesivo. Ahí ya estoy hablando del genotipo. Homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota es genotipo, porque estoy diciendo de qué manera son las 2 duplas que tengo. Y la palabra heterocigota siempre es heterocigota, chicos. No existe heterocigota dominante o heterocigota recesivo, porque decir heterocigota significa decir distinto, ¿sí? Y decir que algo es distinto quiere decir que si tengo 2 posibilidades y es distinto, tiene una de cada una, entonces no es ni dominante ni recesivo, porque tiene las 2. Ojo con eso también, porque es un error bastante común, que no interiorizan la palabra heterocigota como qué significa, entonces por ahí ven la palabra heterocigota dominante o recesivo en una opción y les parece normal, y en realidad por ahí ese es el error obviamente que tiene la opción, porque no existe el término. Nunca
olviden qué es lo que están haciendo cuando resuelvan un problema de genética o cuando lo planteen, porque en realidad esto que estamos visualizando acá no se tiene que perder del fenómeno que nosotros ya hemos visto en la unidad 5 y en la unidad 6. Supongamos, volvemos al ejemplo de los cromosomas porque es como significativo. Los voy a hacer medios cuadraditos porque si no me quedan siempre horribles. Entonces vamos a hacer de cuenta que estos son 2 cromosomas, ¿sí? Si la característica que nosotros estamos estudiando puntualmente está en un punto de los cromosomas homólogos, quiere decir que si ambos son iguales, ojo con esto, yo cuando entro en una fase de división celular, estos 2 cromosomas en realidad se van a intercambiar con otros fragmentitos, pero tengo estas 2 posibilidades, porque recuerden que cada vez que haga una copia de o sea, quede así como con la estructura en X cada cromosoma y acá encuentre la otra dupla, lo mismo que el otro también, y que me quede con su copia, voy a tener 4 veces el mismo alelo de ese mismo gen. ¿Por qué? Porque cuando la célula está doble tenemos 4 veces la forma de expresión. Si nosotros tenemos 23 cromosomas en pares en nuestras células diploides, quiere decir que un gen determinado, cuando pasa por la fase S, está 4 veces para expresarse. ¿Sí? Entonces, yo tengo 4 posibilidades de formar gametas. Por eso dijimos que a partir de una célula diploide, como una ovogonia o como una espermatogonia, nosotros formábamos 4 gametas. Y para esta característica determinada, obviamente a las 4 le voy a dar lo mismo. Lo que pasa que no tiene sentido representarlo así, cuando en realidad la otra es una copia de la cromatida hermana. Pero sí tiene sentido y va a tener sentido cuando tomemos más de una característica. Por eso, en las cruzas monohíbridas, que son las que dependen de la primera ley, usamos 2 letritas de esta para no complicarnos la existencia. Pero recuerden que son 4 las posibilidades. Son 4 porque cada célula diploide, cuando va a entrar a dividirse y hace previamente el proceso de síntesis del ADN, tiene además copias de cromátides hermanas. Tengo esto, que es el homólogo de esto, pero a la vez, este cromosoma es la cromatida hermana de este, que son idénticas entre sí, y esta es la cromatida hermana de la otra. Entonces también tengo otra copia, digamos, de pares y de duplas iguales. Si un individuo, como estábamos dibujando recién, o sea, como estábamos viendo recién, un individuo que es heterocigota. Bueno, horrible me quedan los cromosomas, pero hagan de cuenta que están bonitos. Supongamos un individuo heterocigota, como el que estábamos viendo recién, que era la hija, digamos, la semilla hija de esta cruza de F1. Y dijimos que esa heterocigota, en esa cruza F1 del ejemplo que estábamos viendo recién, tenía una A mayúscula y una A minúscula. ¿De dónde viene esto? Y viene de que uno de sus cromosomas me dice que la semilla tiene que ser amarilla y el otro cromosoma me dice verde. Pero cuando la célula se va a replicar, la cromatida hermana, recuerden que tiene la misma información. O sea que al fin y al cabo, vuelvo a lo mismo. Este individuo puede formar 4 gametas distintas. Cuando yo hago la representación en una cruza monohíbrida y si quiero ahora autopolinizar a esta F1 para obtener la segunda generación, cuando veo las gametas, solo tomo las 2 posibilidades, o es esta o es esta. ¿Sí? No pongo 2 de cada una, pero no pongo 2 de cada una para no hacer 4 cruzas al pedo. ¿Me siguen hasta acá? Porque es re importante esto. O sea, saber qué es lo que estoy cruzando cuando pongo estas letritas acá. Sí, ¿Sí? ¿Alguno no lo entendió? Yo, ¿Qué no entendiste? ¿Para qué no te estoy viendo? Perdón. cuando empezó a poner los otros cromosomas. ¿Qué cromosomas? ¿Las cromátides hermanas? Sí, estas. Bueno, para yo entender qué es lo que estoy dibujando acá, tengo que tener bien en claro la unidad 5 y la unidad 6.
Debajo de la unidad 5 vimos que era un cromosoma homólogo y que era una cromatida hermana, ¿sí? Con puede ser, no sé, el cromosoma 1, son homólogos, ¿sí? ¿Y cuándo se genera una cromatida hermana con otra? ¿Cuándo se genera? Para todos, en general. ¿Cuándo yo tengo una cromatida hermana? Cuando se replica el ADN. Solo cuando la célula se va a replicar o en un estadio intermedio. A ver, si hacemos un mini dibujito del ciclo celular, recuerden que había una fase, que era la fase S del ciclo, donde se sintetizaba el ADN. Entonces, en G1, el material genético está como simple, pero a partir de S, y durante G2 también, y durante todo el proceso de división, hasta que se separa realmente en anafase, el material genético está de una forma. Entonces, desde anafase, cualquier vez que yo tengo desde anafase hasta llegar a la fase S de vuelta, el cromosoma está simple. O sea que tiene como los dos bastoncitos que les dibujé al principio, un cromosoma con su homólogo. Desde ese hasta que yo llego a anafase, el material genético está doble. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene su cromátide hermana. Entonces, ojo, una cosa era el cromosoma homólogo, que era característico de una célula cuando es diploide. Homólogo tienen todas las células diploides, pero tiene su cromátide hermana cuando se va a dividir. Cuando voy a formar las gametas, sufre un proceso de división previo, entonces paso antes por una fase S. Y eso quiere decir en la fase S que voy a estar doble. Pero, ¿por qué en la formación de gametas yo les dejo una letra y no dos? Porque las gametas se formaban por un tipo especial de proceso de división celular, que era la meiosis. Y en la meiosis habían dos divisiones sucesivas. Primero divido este de este, o sea, los homólogos, divido este homólogo para un lado y este para el otro, o sea que eso pasaba en meiosis 1, en anafase 1, y en anafase 2 se separan las cromatías hermanas, entonces se separa este de este y este de este. Conclusión, tengo 4 células distintas con un alelo de cada gen, como hemos dibujado acá, porque tiene una sola expresión, porque esta célula es haploide. O sea, esto que yo les estoy dibujando acá sería una célula diploide doble, en donde yo estoy representando un solo cromosoma, pero es diploide doble. Después de las dos meiosis, yo tengo 4 células haploides simples. ¿Se entendió mejor ahí o no? Sí, ¿Sí? Bien. Entonces, tengo que saber qué es lo que estoy cruzando. En estas células haploides simples, si bien yo simbolizo con estas letras, y acá también simbolizo con estas, tan solo viendo las dos características, o sea, las dos posibilidades que yo tengo, es fácil darse cuenta, ¿sí? Porque las otras dos obviamente van a ser repetidas, pues son cromátides hermanas. Entonces, cuando hago una cruza monohíbrida, solo dibujo las dos posibilidades que estoy visualizando, obviamente, en la F1. Entonces, acá me pasa lo mismo. Tengo que cruzar uno con uno, este con este con este con este, que son todas las posibilidades que yo tengo para hacer esta cruza. Más tarde de Mendel, no contemporáneo con Mendel, sino 100 años más tarde, cuando ya empieza a tener como un poquito más de importancia, o sea, digamos, sus estudios, porque los tomaron en cuenta otras personas, entre ellos Sutton fue uno de los protagonistas, pero a medida que se fue como dándole forma a esta teoría mendeliana, uno de los aportes que se hizo también para poder graficar y para poder hacer esta cruza de forma, digamos, más fácil, fue Punnett, que se escribe Punnett, que en realidad se inventó hacer el dibujito, en realidad, de esta cruza en un tablerito, como un cuadrito de doble entrada, o el tablero en realidad tiene una forma de rombo, pero si yo lo roto es lo mismo que un cuadradito, y poder visualizar acá cómo yo hago este cruzamiento entre las gametas de los individuos. Entonces, en este tablero de Punnett, yo lo que hago es poner las dos gametas de un progenitor. Ay, no se sale. Ahí está. Y las otras dos gametas del otro progenitor, como en el eje de las X y de las Y, ¿sí? De esta tabla. Y junto, como en cualquier tabla de doble entrada,
¿Cuáles serían las posibilidades de reproducción entre estos dos individuos? Fíjense, cruzo, o sea, 1, lo que está en la tablita, 1, lo que está en la tabla acá hago lo mismo, y obtengo 4 posibilidades. Cuando yo estoy haciendo una cruza de una sola característica, como la que estamos viendo acá, una sola característica la cruzo entre sí, voy a dar la posibilidad de 2 gametas diferentes formadas por los individuos, entonces, por ende, voy a tener 4 posibilidades estadísticas de la descendencia. Fíjense, de acuerdo a lo que estábamos viendo recién, que de acuerdo a lo que yo escribo y veo en los genes, voy a tener el 25% de posibilidad de que la descendencia sea homocigota dominante, el 50% que sea heterocigota y el otro 25% que sea homocigota recesivo. Esta es la posibilidad de cruza. Pero ¿qué pasa con el fenotipo? Con lo que yo veo. Y que tanto este individuo, que obviamente dice los dos amarillos y la semilla se va a ver amarillo, como este, que en realidad tiene un solo alelo, pero dijimos que el alelo que estaba solito y se expresaba estando solito lo llamábamos dominante, se va a ver en este caso de Pisum sativum como semilla amarilla. ¿Sí? ¿Cuánto es el porcentaje? Y la sumatoria de estos dos, o sea que el 75% de la descendencia de estas plantitas va a ser amarilla y el 25% verde. Esto fue lo que descubrió Mendel cuando empezó a hacer estos cruzamientos y tomó la cruza que estamos haciendo acá y el resultado de la F2. O sea, la segunda generación de hijos, es como los nietitos, ¿sí? De la primera planta que estaba tomando. Y volvió a ver que se reencontraba esta característica verde cuando en realidad los dos progenitores eran amarillos. Por eso él supone que en realidad estaban ubicados de a pares y que nunca se habían borrado de ese progenitor. ¿Sí? Mendel quiso ir un poco más lejos y poder experimentar qué pasaba cuando yo tengo 2 características y no solo una. Realmente cuando yo tengo 2 características, ¿me va a pasar lo mismo o va a haber alguna excepción? Ya vamos a ver que hay un montón de excepciones. Pero, ¿qué hizo Mendel? Dijo, bueno, a ver, tomemos otras características. Por ejemplo, además del color de la semilla, si seguimos con Pisum sativum, se le ocurrió mezclarlo con otras características. Por ejemplo, no sé, el color de los pétalos. Entonces, ahora fíjense que yo tengo distintas posibilidades, porque si bien en Pisum sativum el color de la semilla, como habíamos dicho, era amarilla y verde, tengo además que cuantificar otra característica como el color de pétalos. Los pétalos de Pisum sativum pueden ser púrpura o violeta, o blanco. De la misma manera en esta cruza monohíbrida, en donde él descubre que el color amarillo domina sobre el verde, de la misma manera, pero con respecto al color de pétalos, descubrió también que el color púrpura dominaba sobre el blanco. Entonces, en la segunda cruza que Mendel intenta con 2 características a la vez, que la llamamos cruza dihíbrida, también busca una generación P, o sea, generación parental, en la cual va a tomar a un individuo puro para ambas características. ¿Qué dijimos que significaba puro y que era homocigota dominante para ambas características? ¿Por qué ahora pongo 4 letras? Porque expongo los 2 alelos de este gen y los 2 alelos del otro gen, que es el color de pétalos. Y lo mezcló con un individuo que era homocigota recesivo para ambas características. Fíjense la diferencia de lo que estoy hablando acá. A mí siempre me gusta hacerle los dibujitos de los cromosomas porque si no creo que no entienden un carajo lo que estamos viendo. Y es como que hacen una cruza de letras y no saben qué son esas letras. Por eso se confunden. Si ustedes interiorizan en su mente en realidad qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos cruzando, es imposible que le metan otra letra distinta a la que realmente va. Supongamos que este es el cromosoma homólogo, ¿sí? Un cromosoma homólogo X, no sé, el cromosoma 1. Y hay una característica, la vamos a poner acá,
que sería la del color. Este color que dijimos de los pétalos. Entonces, este individuo tiene dos homólogos, o sea, del par, digamos, pero tiene en realidad, si tiene una copia, bueno, en este caso que van a ser iguales, van a ser todas A mayúsculas. Y esta característica está almacenada en ese cromosoma. Pero, supongamos que ahora tengo otro cromosoma distinto, con su homólogo también. En donde está almacenada otra característica, que es la otra que estábamos viendo ahora, que era el color de pétalos. Entonces en esta, por ejemplo, de este individuo, si acá dice pétalo de color púrpura, este también, y supongamos que el otro homólogo también era dominante y decía P. Esto, chicos, es un mismo individuo que cuando duplicó su material genético, supongamos que esto está en el cromosoma 2, va a llevar, o sea, va a tener en cuenta, digamos, esto, el homólogo, y va a haber un entrecruzamiento, ¿sí? Entre el homólogo. Van a tratar de rotar esto con esto. La realidad es que cada una de las gametas, como dijimos recién, de las 4 gametas de este individuo, van a recibir uno de estos, de los 4 que hay, con uno de estos. ¿Sí? De cualquiera de los 4. Acuérdense de lo que vimos en meiosis. Hay crossover, hay entrecruzamiento, hay segregación al azar. O sea, que puede ser que le toque este con este, ¿sí? O que tenga la posibilidad de que este mismo se cruce con este, o con este, o con este. Bueno, y así con todos, que claro, como acá todas son las letras iguales, me va a dar todo lo mismo, chicos. O sea, las 4 posibilidades de las gametas de este individuo son iguales, y la del otro individuo que tenemos acá, como también son todas iguales, también me van a quedar todas iguales. Tengo una posibilidad de que lleve un alelo que para el color de la semilla me diga verde y que para el color del pétalo me diga blanco, pero porque son las dos características que yo tengo y punto. De hecho, en esta generación filial 1 ni siquiera necesito hacer cruza, si quiere háganla. Hacerla sería mezclar este con este, este con este, este con este, este con este, y así con cada uno. O sea que estamos hablando de 16 posibilidades distintas para obtener el 100% de una descendencia que va a tener un alelo dominante y uno recesivo para el color de la semilla y lo mismo para el color de la flor. O sea, estoy hablando de un individuo 100% heterocigota para ambas características, ¿sí? Para las dos a la par. Pero la diferencia está marcada cuando justamente los individuos no son exactamente iguales como pasaría en esta generación P, en esta generación F1, perdón. Miren, ¿qué pasa ahora si yo cruzo estos entre sí? Entonces vamos a tomar en cuenta acá, vamos a hacer de cuenta, para no borrar todo, les voy a poner directamente la F1. Si yo tengo ahora un individuo heterocigota para ambos rasgos, que yo lo autopolirizo y lo cruzo con otro que es heterocigota también para ambos rasgos. Fíjense la diferencia. Ahora estoy ante un individuo que en realidad, vamos a borrar acá, si hacemos a este nuevo individuo, que tiene un cromosoma, uno que dice A, como dice acá, y obviamente, como dice acá, y obviamente la gameta, o sea, el otro cromatida hermana va a tener la misma información, pero tiene el otro cromosoma que dice verde y no amarillo, que también cuando se duplica antes de entrar en la división celular va a ser justamente igual, pero va a decir verde, va a decir el otro color. Lo mismo va a pasar con el otro. Es una mierda cuando las letras son iguales, porque es como difícil distinguir la minúscula de la mayúscula, pero bueno, por una cuestión de tamaño, esa sería P minúscula y la otra mayúscula, tengo las dos posibilidades alélicas. Vuelvo a lo mismo, chicos. Acá puedo formar todas las gametas posibles quedándome con una de las cromátides de uno de los cromosomas y combinándolos con uno de los cromosomas 2. O sea, esta gameta se puede quedar con esta, o con esta,
o con esta, o con esta. Pero no me pasa solo esto, que a través del crossing over y la aceleración al azar, esta se puede quedar con cualquiera de estas 4, para formar la gameta que va a tener una copia de cada uno, sino que esto también. Este se puede quedar con cada uno de estos 4, este también, y este también. Este enredo de un montón de cruzamientos para no hacerlo gráficamente y que no se empelote, lo que hago primero es formar las gametas y después lo represento en el cuadrito que decíamos recién en el tablero de panel. Pero estamos haciendo lo mismo que hemos visto en ciclo celular. Estamos entrecruzándolo y haciendo el crossing over y la segregación de homólogos. ¿Cómo formo entonces las gametas? Cruzo la primera letra con la tercera, la primera letra con la cuarta, la segunda con la tercera y la segunda con la cuarta. Esto que yo estoy haciendo acá es lo mismo en realidad que yo les dibujé acá, con todas las posibilidades que yo puedo tener. Con la diferencia que esta A mayúscula, cuando se una con esto o con este, me va a dar lo mismo, porque son cromátidas hermanas. Entonces acá lo que hago, en vez de dibujar 16 gametas distintas, dibujo los 4 tipos principales, no tomando en cuenta el homólogo, para no hacer lío nada más, pero el homólogo existe, ¿sí? Al no dibujarlo, al homólogo, al decir, mira, voy a dibujar nada más el cromosoma sin su homólogo, es como si estuviera dibujando nada más el cromosoma, no sé, 1 que dibujamos al principio, y dibujo al otro cromosoma con la otra variante distinta del pétalo. No entra en división así, porque tiene su cromática hermana, pero se grafica así para simplificarlo. Entonces lo que estoy dibujando acá es la posibilidad en las gametas, chicos, por favor, no se pierdan. Este es el cromosoma 1, este es el cromosoma 2. Tengo su homólogo en una célula como esta, que es diploide. La gameta que yo formo es haploide, o sea que sí o sí la gameta haploide va a tener una copia del cromosoma 1 y una copia del cromosoma 2, o sea, una variante alélica de esta, que puede ser esta o esta, y una variante alélica de C2 que puede ser esta o esta. Por eso lo que yo estoy dibujando acá son las 4 posibilidades de cómo va a ser esta célula haploide, las gametas. Lo mismo va a pasar con el otro individuo, porque la cruza va a ser igual. Fíjense, es igual porque justamente acá las letras son iguales, no porque todos les vayan a quedar iguales, pero también hago el cruzamiento, primera con la tercera, primera con la cuarta, segunda con la tercera, segunda con la cuarta. Y después, ¿qué hago con toda esta información? La paso en un cuadrito o tablero de panel. Yo no les estoy explicando profundamente cómo hacer el tablero de panel porque tienen, chicos, ahí en el cuadernillo. Si alguno lo tiene a mano y les puede decir a los demás en la página en la que está, en donde les explica cómo hacerlo en el tablerito de panel, pero se los muestra como un rombo. Yo se los dibujo así para que tengan las dos opciones en realidad. Donde les explica paso por paso, debe estar como en la 11, 12. ¿Tienen el cuadernillo ahí? ¿No? Está en la 13. Ah, bien, en la 13, gracias. Entonces, ¿qué hago? Como les digo, en el cuadernillo se lo explica así en rombito, que es la forma real del tablero de panel. Si se les complica mucho hacerlo en rombo, rotan la hojita así, la ven como de costado y la hacen como un tablero de doble entrada, pero es lo mismo. ¿Qué hago para hacer un tablero de panel? Coloco las gametas posibles de un progenitor, que son las que recién cruzamos, las 4 posibilidades, y pongo las del otro progenitor del otro lado. Ahí en la explicación de cómo formar el tablero de Punnett les dice que unas son las gametas femeninas y las otras son masculinas, sí, obviamente. Lo que pasa es que a veces eso no me importa. Se saca, me dice, bueno, dice, pero ¿cuál era la planta femenina y cuál era la masculina para cruzarlo? No nos calienta en realidad cuál es, en este caso. Hay en otros casos donde es importante la sexualidad del individuo que yo estoy cruzando. Como en este caso me da lo mismo, no importa dónde ponen uno u otro, pero lo que yo hago es cruzar las 2 posibilidades. Estoy haciendo fecundaciones en el tablerito de Punnett. La fecundación era la unión de 2 gametas, que son haploides, tienen una copia, o sea, un homólogo de cada uno de los cromosomas, y estoy volviendo a juntar y formar celulitas, huevos o cigotos, que van a ser un futuro
embrióncito y tiene una copia diploide de ese gen. Entonces, como esto está codificado en un cromosoma y esto en el mismo, cuando yo restituyo, hago la cruza, vuelvo a juntar el par que es simbolizado con la misma letra, que me está diciendo estas dos características son los dos pares de homólogos de una característica determinada, que en este caso era el color de la semilla de Pisum sativum. Y vuelvo a restituir también el par de la otra característica de los otros homólogos, que era el color de pétalos. ¿Sí? De la misma forma trabajan con todo el cuadro. Juntan las A primero, las P después, o la letra con la que lo hayan simbolizado. Siempre leyendo el cuadrito en orden. Les recomiendo que cuando vayan a ordenar esto, vieron que acá yo digo A mayúscula y A, y lo ordené de esta manera. Pero hay veces que se van a encontrar, por ejemplo, acá. Digo, bueno, ¿qué pongo primero? ¿Esta P o esta P? Yo les recomiendo que siempre pongan las mayúsculas primeras para poder identificar que la cruza que están haciendo, los que son iguales, los van a visualizar más fácil. Si no, les va a quedar rotado y en realidad es lo mismo. Acá, fíjense, ya se los pongo con un ejemplo para que no se pierdan. Fíjense cómo yo voy uniendo cada una de ellas. ¿Ven? A y acá la A minúscula. P, y estoy poniendo primero la de este lado y después esta. ¿Pero por qué? Para que me sea más fácil leerlo. La realidad es que cuando yo pongo una mayúscula o una minúscula de un lado o del otro, significa lo mismo, chicos. Pero cuando están cuantificando esto que tienen que hacer acá, que es un tablero de 16 posibilidades, o sea, no es como el otro que era uno de 4, el tablerito de una cruzamuna. O sea, ustedes realmente tienen que cuantificar, contar las posibilidades dentro de 16 en fracciones de 1 sobre 16. Obviamente, mientras más parecidos sean y yo los haya notado, mejor va a ser más fácil contarlas. Si no, se van a perder. Fíjense, si yo no lo hubiera puesto así, por ejemplo, voy a hacer como una anotación acá al costado, así se ubican en lo que les estoy diciendo. Esto es lo mismo que esto. Sigue siendo un heterocigoto, tiene una de cada una, y listo, es lo mismo. Pero, por ejemplo, con la P, esto también es lo mismo que poner la P minúscula adelante y la P mayúscula atrás. Entonces, fíjense, a los ojos, o sea, a la visión, esto que yo les estoy dibujando acá, ¿no se ve distinto entre sí? Esto es todo lo mismo. Es un doble heterocigota para ambas características. Fíjense que ordenándolas, como yo he hecho acá, me quedan todas igualitas. Entonces me es más fácil contarlas, ¿sí? Por eso les recomiendo yo siempre pongan la mayúscula antes. Es lo mismo, están representando en realidad la formación de ese nuevo individuo juntando las dos gametas. Bien, entonces, fíjense, estos que yo empecé a marcar en amarillo, tienen una A mayúscula por lo menos y una P mayúscula, que significaría que son amarillas y púrpuras. Semillas amarillas, flores púrpuras. ¿Ven? Esta también, esta también, esta también. Tengo, fíjense, esto si lo tienen en rombo les da un dibujito así como prolijo, pero si los cuentan van a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 individuos que en este caso de esta característica son amarillo, semilla amarilla, y pétalos, en este caso púrpura. Bien, ahora, ¿qué pasa con los que tienen esta característica, la A mayúscula, pero la P minúscula? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo voy a ver a esa planta? Amarilla para las semillas y blanco para los pétalos. Perfecto. ¿Ven? También buscan las que tengan por lo menos una A mayúscula y de la otra en minúscula. Otra posibilidad, acuérdense que acá estamos barajando todo, o sea, tengo 4 posibilidades distintas.
Otra posibilidad es que la semilla sea verde, la característica recesiva, pero la flor sea dominante, o sea, púrpura porque tiene una P mayúscula. Y por último, que sea recesivo para ambas características. Verde entonces y blanca. 4 posibilidades fenotípicas ante toda la cruza que tienen. Y si ustedes cuantifican esto y lo ordenan, o sea, la característica que es dominante entre sí, o que es dominante y recesiva, o recesiva y recesiva, se van a encontrar una disposición genotípica mucho más diversa, porque son 16 posibilidades distintas. Fíjense, estoy contando 16 posibilidades distintas. ¿Cómo me queda este ordenamiento de la F2, que es la que estábamos cruzando, con respecto a su genotipo y con respecto a su fenotipo? Si yo lo ordeno siempre de la misma manera, acuérdense que el genotipo se ordenaba, vieron en la cruza monohíbrida, decíamos que era dominante, o sea, homocigota dominante, después representábamos el heterocigota y después el recesivo. Bueno, ahora ¿qué pasa en una cruzada híbrida? Y que tengo a la vez 3 posibilidades más. Puede ser que esta primera característica, homocigota dominante, se una con la homocigota dominante también, de la segunda característica, o también con una heterocigota, o con un recesivo. Y lo mismo me pasa con cada uno, que la primera característica sea heterocigota, la segunda homocigota dominante. La primera sea heterocigota, la segunda heterocigota. La primera heterocigota, la segunda homocigota recesiva. O sea que si ordenan esto de todas las formas posibles, fíjense que tienen 9 combinaciones distintas. O sea, ya es muy distinto al tablerito que hacíamos en la cruza monohíbrida, en donde yo tenía 3 posibilidades nada más, estas 3, porque era una característica. Ya cuando tengo 2, tengo cada una de esas características con la segunda. 9 posibilidades distintas. En cambio, en el fenotipo, como los rasgos son 2, yo tengo la posibilidad de que la primera característica sea dominante y la segunda también. Por ejemplo, en este caso, que sea amarilla y que sea también púrpura. Que la primera sea dominante y la otra sea recesiva. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso amarilla y en la otra recesiva sería blanco. Que la primera sea recesiva y la otra sea dominante, o que las dos sean recesivas. O sea, tienen esas 4 posibilidades. Esto es lo que en la nomenclatura del cuadernillo les habla de la forma en la cual se disponen. Si ustedes lo ordenan así, la disposición del fenotipo es 9, 3, 3, 1, como dibujamos recién, que se simboliza generalmente así, de forma horizontal, pero que me está hablando de esto, de esta disposición. Dominante, 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 recesivo, recesivo, dominante, recesivo, recesivo. Y con respecto al genotipo, la disposición es 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Es como Capicúa el número desde el 4, así que si se lo aprenden como un versito, lo van a poder ver. Si quieren verlo y cuantificarlo, lo tienen que cuantificar obviamente en el cuadrito, ¿sí? 1, que es homocigota dominante para ambos, ¿sí? 2, que son homocigota dominante para el primero, heterocigota para el segundo, y así sucesivamente. Bueno, perdón, que me he pasado de hora, pero quería terminar en realidad esta idea de la primera y la segunda ley, porque ahora les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes puedan resolver para el día de mañana, ¿sí? Les voy a decir a la Dani igual que repase una partecita de acá, pero necesito que hagan algunos puntos o que traten de hacer estas cruzas de la cruza monohíbrida y dihíbrida antes de seguir avanzando. ¿Hay alguna duda, chicos, de esto que hemos visto? No, Gise. No, Gise. No, de mi parte no. Ahí no escuché, no sé quién habló lo último que no escuché. ¿Que no había dudas o me estaban preguntando algo? Creo que dijeron que no había dudas. Ah, bien, bueno, perfecto. Bien, bueno, chicos,